Gracias, hermana Leticia, por su oración y también pido a todos los estudiantes en este día una oración especial por una primita que nació prematura, se llama Dana Sofía, para que por favor la encomienden, que está muy enfermita. Bueno, muchas gracias y vamos a seguir adelante con nuestro recorrido, como decía la hermana Leticia, con el desenlace del Evangelio de Mateo, después de haber visto especialmente todo lo concerniente a la parte introductoria y a las características de este Evangelio. Eh, no olviden, por favor, muchas gracias a los que ya han cumplido un poco con todas las actividades que hay en el aula virtual, que lo que pretenden es un poco reforzar los conocimientos que ustedes van adquiriendo, especialmente a través de las lecturas, los audios y también de las clases. Entonces, por favor, para al culminar esta clase ya queda disponible un quiz final que consta de 10 preguntas de repaso de estas primeras 4 lecciones. Acordémonos que en el primer encuentro desarrollamos 2 clases y ya hace 8 días y hoy hemos desarrollado de a una lección. No se afanen por el quiz. ¿En qué sentido no se afanen? Eh, es un quiz que nos permite aprender, porque incluso si ustedes a la primera se equivocan, lo pueden volver a contestar, ¿cierto? Y entonces, claro, ya la siguiente vez, pues uno tiene muchas más probabilidades de elegir la respuesta correcta. Y si se equivoca 2 y 3 veces, tampoco importa, hasta que ustedes consideren, pueden hacer los intentos que no tienen límites, pero pues la idea es que lo hagan con toda la concentración en el primer intento. No es un quiz difícil, pero nos ayuda a fijar el conocimiento. Entonces, eso es muy importante. Y también ahí en el aula virtual, marcar la cuarta asistencia de su curso. Bueno, esos son como los avisos que no quería dejar pasar por alto, perdón, antes de iniciar nuestra lección del día de hoy. Hace 8 días veíamos un poco la estructura general del Evangelio de Mateo. Podemos dividir el material literario del Evangelio de Mateo en dos grandes tipos de escritura, en dos tipos grandes de géneros literarios. Si quieren los pueden poner en el chat. ¿Cuáles son esos dos grandes tipos de géneros literarios que tienen en el chat, en el Evangelio? A ver, o atrévanse a escribir aunque sea uno. Decimos, el material lo podemos dividir como en dos grandes tipos. Narrativo, muy bien, y narración es el otro, ¿cierto? Hay narraciones y hay discursos. Entonces, este evangelio merece un análisis narrativo y un análisis retórico. Aunque los discursos que hay en el Evangelio de Mateo realmente no obedecen a la retórica antigua que podríamos encontrar en Mateo, perdón, en Pablo o en otros grandes retóricos de la antigüedad, porque no tiene todas las partes del discurso. Pero hace 8 días veíamos cómo cada uno de los discursos tiene una introducción y una conclusión. Tal vez, bueno, de pronto a los que les veo la cámara pueden asentir con la, con la mirada. Es decir, al final de cada discurso dice, cuando Jesús terminó este discurso, cuando Jesús acabó estas palabras o estos discursos. Y al final, en el último discurso, recordemos, dice, cuando Jesús acabó todas todos estos discursos, ¿no? Añade ese adjetivo todos para decir aquí acabamos. Es una manera sutil al poner estos 5 discursos, siempre enmarcados o precedidos de una narración gigantesca, pues de 2 o de 3 capítulos en ocasiones,
una manera muy sutil como se nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Es más, el primer discurso, conocido como el discurso o sermón del monte, de la montaña, bueno, viene también esa comparación. Recordábamos cómo Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley, mientras que Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley, a recibir la ley de Dios para todo el pueblo, mientras que Jesús sube al monte no para recibir una ley, sino para proclamar una ley. Aunque pues no tiene el mismo peso para los judíos la ley de Jesús que la ley de Moisés. Bueno, entonces, esa premisa la quería recordar. Hace 8 días hacíamos un recorrido general por esas primeras partes del Evangelio de Mateo. Sí, ya está aquí. Mira aquí algo. Bueno, por esa primera parte del Evangelio de Mateo y recordábamos un poco este plan el plan general de la obra, que era el que teníamos como inicio de todo nuestro recorrido. Vamos a, a, a recordar un poco esa situación, simplemente no lo vamos a explicar porque ya lo visualizamos el semestre, en la clase pasada. Una cosa importante, apreciados estudiantes, siempre que ustedes lleguen a un pasaje bíblico, a una unidad literaria en el Evangelio de Mateo, es importante que se ubiquen. Es decir, esta narración, esta parte del discurso, ¿hace parte de qué? A veces le tenemos miedo a ubicarnos, pero es importante ubicarnos. Ahora, nosotros, no sé, con el celular, cuando vamos a un lugar desconocido, a una ciudad nueva, siempre abrimos alguna aplicación, no sé, Google Maps, por ejemplo, para decir dónde estoy, en qué parte de la ciudad. Estoy cerca del aeropuerto, cerca del terminal de transportes, estoy cerca de un centro comercial, de un parque, de un río. ¿Dónde estoy? Cerca de una montaña, cerca de un cerro. Si yo sé dónde estoy, tengo más probabilidad de entender mi situación geográfica, de entender mi contexto y desenvolverme mucho mejor en ese lugar geográfico en el que me encuentro. Lo mismo ocurre con la Biblia. Es importante saber dónde me encuentro y no confundir, no sé, la particularidad del Evangelio de Juan con la de Mateo o con la de Marcos. Ya partiendo, mire, este pasaje es del Evangelio de Marcos y está ubicado allí. O estoy hablando de la parábola del sembrador y hace parte de las parábolas del reino en el Evangelio de Mateo. Bueno, cualquiera sea el caso, lo primero es ubicarnos. Hacíamos una breve alusión en la clase anterior a ese primer elemento narrativo, novedoso en el Evangelio de Mateo, novedoso respecto a Marcos. Mateo quiso presentar, y en eso nos demorábamos en la clase pasada, a Jesús como hijo de David, hijo de Abraham. Veíamos el inicio del Evangelio, comienzo del Evangelio de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, eh, cuando leemos estos primeros capítulos, pues estamos pensando en eso, en cómo el evangelista nos ayuda a ubicarnos dentro de su propósito. ¿Por a qué sirve la genealogía de Jesús? ¿Cuál es el propósito, por ejemplo? Pues el propósito es centrar, ubicar a Jesús como un hijo de David, hijo de Abraham, uno que pertenece al pueblo de Israel étnicamente, ¿cierto?
por su cultura, por sus rasgos, un auténtico israelita, porque proviene desde Abraham. Entonces, todos estos relatos que encontramos allí en los primeros capítulos nos ayudan a ver, y veíamos hace 8 días, ya como ese preámbulo de lo que es Jesús, no solamente rey, no solamente hijo de Abraham, sino también ya desde, ya desde el inicio, como con una técnica narrativa, el lector siente empatía por Jesús. ¿Por qué siente empatía por Jesús? Porque desde el comienzo vamos a ver a Jesús perseguido, vamos a ver a Jesús en peligro, ¿sí? Esos son los primeros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, Jesús en peligro, un bebé en peligro. Narra ese milagro de la vida, ese cumple, lo más importante allí es que Jesús, el nacimiento de Jesús cumple con las profecías, de acuerdo a como lo presenta el Evangelio de Mateo, las profecías de los profetas del primer testamento. Y esas profecías están por ser aniquiladas, por ser anuladas ante primero peligro de abandono de José respecto a María. Segundo, peligro de asesinato de Jesús, del niño Jesús, por medio del ansia de poder político-militar de Herodes. Y Jesús, el niño en exilio. Mire cómo esto es tan diciente en tantos lugares del mundo y especialmente de Latinoamérica, donde muchas personas están sometidas incluso al desplazamiento forzoso todavía en nuestros días. Jesús, no, José, María, no fueron a Egipto por libre albedrío, por libre voluntad, porque quisieron expandir sus conocimientos, quisieron migrar, no, fueron a huir, a salvaguardar la vida del recién nacido. Aquí al final del texto, ustedes, si quieren, podemos mirar ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 2 al final de todo el episodio, un dato histórico interesante que usa Mateo para ubicar a Jesús y explicar así etiológicamente por qué Jesús es llamado Nazaret. Veamos desde el capítulo, versículo 19 en adelante del capítulo 2, ¿cierto? Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre, vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese lo dicho por los profetas, será llamado Nazoret. También en la clase pasada veíamos la multiplicidad de pasajes en el Evangelio, donde dice, para que se cumpliera la escritura, ¿cierto? Según lo dicho por el profeta. Técnicamente, acuérdense, si quieren apunten por ahí, se llaman citas de cumplimiento, citas de cumplimiento. Una de las características literarias y teológicas también del Evangelio de Mateo son estas citas de cumplimiento, porque no solamente evoca la escritura, sino que la actualiza. Entonces, prácticamente dice, ¿por qué a Jesús se le dice Nazareno? Dice, para que se cumpliera la escritura. Y así, todo, ¿no? Ahí en la huida a Egipto dice, de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Una actualización de la escritura. Bueno, aquí es importante tener un dato histórico muy interesante. Y es importante que ustedes diferencien o estudien por su cuenta lo que es Herodes, la familia de Herodes.
Herodes es casi que un apellido. Herodes es una dinastía. Me parece que surgió la pregunta que si Herodes realmente era judío y recordábamos que Herodes no es judío, pero manda dentro de los judíos, es considerado extranjero. Y cuando hablamos de Herodes, sin más, nos estamos refiriendo a Herodes el Grande, ¿sí? Es decir, aquel que estaba reinando desde antes de Cristo hasta el nacimiento de Jesús, más o menos, y cuando por ahí creo que es el año cuarto que termina la vida de Herodes. Entonces, pero ojo, cuando leemos los relatos de la pasión, nos dice que también está presente Herodes. No es el mismo Herodes, porque es el hijo de aquel Herodes el Grande y es Herodes Antipas. A la muerte de Herodes se divide todo el reino y en la región de Judea, nos dice la historia y nos lo recuerda muy bien el Evangelio de Mateo, dice, estaba reinando Arquelao. ¿Quién era Arquelao? Un hijo de Herodes. Otro hijo de Herodes era Herodes Antipas, ¿cierto? Que ese Herodes Antipas es el que va a reinar en Galilea, al norte. Bueno, al sur, en Jerusalén y sus alrededores, está Arquelao. Arquelao no era también sediento de poder como su padre, pero menos astuto, menos sagaz, menos inteligente para conservar los acuerdos políticos que se necesitaban. Entonces, Arquelao fue muy déspota con los judíos. Él se quiso imponer, les quiso restringir algunas de las libertades que las autoridades religiosas y políticas judías tenían. Entonces, los mismos judíos que tenían influencia en el Imperio Romano hablaron con el emperador, fueron a Roma, le llevaron quejas y, consecuencia, destituyeron a nuestro amigo Arquelao y por eso ya no había un rey en Israel, sino que Roma gobernó en Israel no a través de un rey marioneta como lo sería Arquelao, sino a través del procurador. Y por eso es que en tiempos de la pasión de Jesucristo, ustedes ven que hay un diálogo entre el rey Herodes, hijo del norte, y Pilato. Pilato ejerce la autoridad en Jerusalén por culpa de Arquelao, que no controló bien políticamente esa situación. Entonces los romanos, para evitar perder de pronto esa ciudad y esa región, nombraron directamente un procurador. Eso se ve en ese texto que acabamos de recordar, que nos hace referencia aquí al regreso de Egipto. Eh, sí, la sección narrativa de los capítulos 3 y 4 termina con lo que es la predicación de Juan Bautista, un poco similar a la de Marcos, aunque allí Marcos la resume en 8 versículos, mientras que Mateo, algo similar, unos 11 versículos. Y particular el bautismo de Jesús, también presente en los otros dos sinópticos, Marcos 3, Marcos 1 y Lucas 13. Diferencia del bautismo de Jesús con el bautismo de Jesús en Mateo con el bautismo de Jesús en Marcos. Hace 8 días, hablando de las citas de cumplimiento, les mencioné también como otra palabra, en vez de cumplimiento, ¿qué qué palabra usar? A ver si puedo abrir. Miremos el chat. Que dice para que se cumpliera la escritura y mencioné, de pronto hay otra palabra, gracias Alex, efectivamente, completar, para que se completara la escritura. Es como si necesitara completarse, está medio llena la escritura, medio completada la escritura y con Jesús se llena o se completa. Los invito a que leamos el episodio
del bautismo para ver esta particularidad allí de manera concreta, como en otros lugares, ¿cierto? Es el verbo pleroo en griego, que significa llenar, completar. Capítulo 3, versículo 13. Dice, Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Ahí está un poco la diferencia, es como se plantea que el bautismo de Jesús es superior. Pero vean la respuesta de Jesús. Por ahora déjala así, porque conviene que cumplamos, completemos toda justicia. Y aquí viene otro elemento importante del, del Evangelio de Mateo. Otro tema, y es el tema de la justicia, ¿no? Vamos a ver. Entonces, ese es un tema importante. La palabra justicia, ¿cierto? Es un gran tema, la justicia. Y aquí dice, mire, la justicia se completa en Jesús. ¿Por qué Jesús es bautizado por Juan? Dice, ve, hay que hacerlo. La justicia se tiene que completar. ¿Qué es la justicia? La justicia, cuando hablamos de justicia, hablamos de otra palabrita por aquí muy famosa, que es la ley. Acordémonos, el Salmo 1. Feliz el hombre que camina en la ley del Señor, que medita su ley día y noche. ¿Quién es el hombre justo? El hombre justo es el que actúa de acuerdo a la ley. Entonces hay una relación entre ley y justicia y es algo que plantea este nuevo Moisés, que plantea el Evangelio de Juan, la relación entre ley y justicia, y la vamos a ver también en en el, sobre todo en el discurso de la montaña que vamos a estudiar a continuación. Bueno, otro tema. Las Biblias normalmente traducen aquí para el que siga y las tentaciones, ¿cierto? Realmente, una cosa importante, lo que nos muestra el Evangelio. La palabra tentación, bueno, puede ser apropiada para traducir el sustantivo peirasmón del griego, que significa prueba. Pero muchas veces en el Antiguo Testamento, en la versión griega, cuando se usa esta palabra, dice, Dios usó tales pueblos, ¿no? Cuando la conquista, que no fueron eliminados todos los pueblos de alrededor, el texto dice que esos quedaron para que sirvieran o a través de ellos, Dios iba a poner a prueba al pueblo de Israel para ver si cumplían o no cumplían sus decretos. Poner a prueba es algo que nosotros hacemos constantemente y que sirve para establecer la legitimidad o la validez de algo o de alguien. Nosotros, vea, hasta el quiz, les comencé hablando del quiz y eso es una prueba para saber si apropiamos los conceptos, por ejemplo, un quiz académico. También hay pruebas médicas para establecer nuestro estado de salud, pero hay pruebas de legitimidad, hay pruebas de valoración, que es aquellas que rigen nuestras relaciones todos los días. Por eso, también llamados a que estos textos que algunas Biblias traducen por tentaciones, realmente podrían ser traducidos también como pruebas. Es, aquí dice, para ser puesto a prueba por el diablo. ¿Sí? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser puesto a prueba por el diablo. Y aquí un poco esto evoca muchos personajes de la antigüedad, incluso el mismo Job, cuando en esos diálogos allá del inicio,
Dios le dice a Satán, mire mi siervo Job, es justo, bueno, todas las cosas positivas las tiene Job. Y Satán le dice, póngalo a prueba, quítele la salud, quítele la riqueza, quítele la familia, a ver si lo sigue siendo justo. Es poner a prueba. Y vemos que de alguna manera también está esa situación. Vea, todo esto lo recoge también el Sermón de la Montaña. Allí, en el capítulo 6 un poco, bueno, spoiler cuando se habla de la oración, dice Jesús y la oración en el capítulo 6 dice, ustedes oren así. Y en el capítulo 6 versículo 13 dice, bueno, aquí una traducción dice, no nos metas en tentación, otra traducción dice, no nos dejes caer en la tentación. Una traducción literal del griego podría ser, no nos metas en la prueba. No no nos conduzcan, no nos conduzcas a la prueba. Es decir, que también en la oración que Jesús enseña a a sus discípulos, allí cuando enseña también su enseñanza, valga la redundancia, acerca de la limosna o del ayuno, allí nos habla de la prueba. Al final del Evangelio, es que salto así para tratar de mostrar la conexión, la importancia que es tener en la mente todo el Evangelio, porque ahí vemos la conexión de cada cosa. Allí en la parte donde se habla de la oración en Getsemaní, vea cómo en el capítulo 26 versículo 39 Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como lo quieres tú. ¿A quién de ustedes le gusta ser puesto a prueba? ¿Será que hay alguien que le guste? ¿Cierto? Difícil, ¿cierto? No nos gusta hacer la prueba. La prueba no es sencilla. La prueba no es agradable. La prueba no es algo que estemos buscando constantemente. Incluso cuando, no sé, en toda relación, cuando el esposo pone a prueba a su esposa o su esposa a su esposo, pues a veces se habla de desconfianza. Ponemos a prueba algo de lo cual desconfiamos porque queremos estar absolutamente seguros de todo. Por eso el Evangelio de Mateo nos habla o nos presenta la vida de Jesús también como una constante prueba. ¿Cómo probó Jesús su fidelidad absoluta y su obediencia hasta el extremo al Padre? A través de su vida, a través de su vida. De pronto por aquí hay algún químico, físico. Ustedes han escuchado las pruebas de carbono 14, por ejemplo, para establecer la antigüedad de, no sé, de un manuscrito, de algo antiguo? Y dicen, uy, los científicos sometieron, no sé, una silla de madera a la prueba del carbono 14. Esa es una prueba muy complicada, no, bueno, ya pues en estos tiempos modernos, no tanto por la técnica, sino porque, no sé, usted encuentra un cuadro muy antiguo y dice, no, eso lo pintó Miguel Ángel, o sí, algún pintor antiguo por allá. Y dice, bueno, pero sospechamos que eso es más bien del siglo XX, ese cuadro, sino que es un falso. Dice, pues sometámoslo a la prueba del carbono 14 a ver de qué siglo es. Lo que pasa es que la prueba del carbono 14 destruye la muestra que se somete a prueba, porque tienen que destruirla para verlo por allá los átomos, a con qué velocidad se dispersan, bueno, todo eso. Y entonces usted no puede decir, este cuadro es del siglo XX, sino que dice, este cuadro era, ¿sí? O sea, con la prueba del carbono 14 usted determina que eso era de tal siglo, porque se destruye. O sea, en el momento de hacer la prueba, esa muestra de la prueba se destruye. De alguna manera, ¿por qué explico esto? Porque nos ayuda a entender la prueba de Jesús.
¿Qué tan obediente es Jesús? Y por eso la comparación con Abraham, Jesús, Jesucristo, hijo de Abraham. Nosotros sabemos, leemos el libro del Génesis y después de la desobediencia de Adán y de Eva, vemos allá en el capítulo 12 la obediencia de Abraham. Vete de tu tierra, no sé qué. E inmediatamente dice, y Abraham partió de allí. Abraham obedeció. Entonces, un poco las situaciones en el Evangelio se trata de obedecer auténticamente a Dios. ¿Hasta dónde obedece Jesús a Dios? Hasta la muerte. Por eso dice, Padre, aparta de mí esto, este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Es decir, a nadie le gusta que ser destruido. A Jesús tampoco en su vida por este mundo. Pero dice, si es la única manera en mostrar mi autenticidad, no se haga como quiero yo, sino como quieres tú. Y eso es también lo que él explica para sus discípulos un poco en estos textos que estamos viendo acá. Después de toda este relato de las pruebas, así vea, que aquí vamos cambiando, no vamos cambiando, sino vamos añadiendo unos nuevos significados a esas palabras que siempre hemos escuchado, ¿no? No es para que se cumpliera la escritura, sino para que se completara la escritura. No se trata tanto de una tentación, porque una tentación es el propósito de cuando dice, uy, esto es una tentación, este chocolate es una tentación para mí, ¿cierto? Si uno es ahí adicto al chocolate. Si es tentación, es que usted espera que la otra persona caiga en la tentación, ¿no? Una prueba en sí misma es neutral, porque la prueba usted quiere saber cómo es esa persona, cómo es ese objeto, cómo es esa situación. Entonces, todo esto termina con lo que aquí ustedes ven que se llama sumario. Este sumario o los sumarios en los evangelios, y especialmente en los sinópticos y particularmente aquí en el Evangelio de Mateo, hay un par muy bien puestos, son eso que significan. Sumario es esa síntesis de lo que hacía Jesús y muy probablemente son de los relatos más antiguos del Evangelio, un sumario. Entonces, bueno, si alguien de los quisiera leer este sumario en voz alta, levante la mano para darle la palabra. Mientras tanto, busquemos el capítulo 4, versículos 23 al 25. Bueno, están tímidos la mañana de hoy. Entonces, dice así, ¿cierto? El capítulo 4, versículo 23 al 25. Gracias, Juan. Entonces, Juan Carlos Rodríguez. Por favor, le abrimos el micrófono para que nos colabore leyendo este primer sumario del Evangelio. Capítulo 4, Juan Carlos Rodríguez, versículos 23 al 25. Está con mute todavía. Ya. Ok, profesor Mateo, ¿verdad? Mateo Mateo 4, 24 versículos al 23. 25. 23 desde el 23. Ok, 23. Ok, la voy a leer de la nueva versión internacional, ¿está bien? Está bien, está bien. Ok, perfecto. La Biblia reza de esta forma. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió en toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, epilépticos, perdón, los paralíticos y los sanaban. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán.
Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Y ahí vemos, ustedes acaban de apreciar todo ese, que allí tenemos prácticamente todo lo que hace Jesús. Todo lo que hace Jesús está allí sintetizado, sumarizado. Y por eso lo llamamos nosotros aquí sumario. Es el sumario de lo que hace Jesús. Y tiene varias cosas. En primer lugar, habla de regiones y en segundo lugar, habla de hechos. En regiones, ¿cuáles son las regiones que nos habla? En primer lugar, nos habla de la región ay, no de Galilea, la región de Galilea, Galilea, ¿cierto? Voy a poner la G de Galilea. En segundo lugar, nos habla de la región de Siria y en tercer lugar, nos habla de muchas regiones, la Decápolis, nos habla de Jerusalén, nos habla de Judea y nos habla de Transjordania, llamémosla así, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el radio de acción de Jesús? Galilea. Jesús, según ese sumario, lo que muestra ahí, porque estamos antes de la actividad de Jesús en Galilea, dice, ¿cuál es el radio de acción geográfico de Jesús? Galilea. Casi que cuando en los evangelios en general, cuando Jesús hace algo en Galilea, son cosas buenas, suelen ser agradables, está con sus paisanos, ¿sí? Está con los suyos. El problema es cuando está en Jerusalén, Judea, ahí tiene mayor oposición, tiene hostilidad. Bueno, pero aquí nos dice dónde recorrió Jesús y qué hacía Jesús en Galilea. En Galilea nos habla específicamente de acciones de Jesús. ¿Cuáles son las acciones de Jesús que nos leyó ahí Juan Carlos? Primero que todo, enseñaba, eh, enseñar, bueno, enseñaba. En segundo lugar, ¿qué hacía además de enseñar? Predicar. Y en tercer lugar, sanar. Esas son las acciones que hace Jesús. Enseñar, predicar y sanar. Por eso muchos le dicen maestro, porque enseña. ¿Dónde enseña? Pues enseña en las sinagogas. Eh, Predica. ¿Qué predica? Dice, ahí no nos habla de dónde, sino del objeto. ¿Qué predica? El evangelio del reino. Hace 8 días hacemos un poco alusión a eso. Y en tercer lugar, sana toda enfermedad y toda dolencia. ¿Dónde hace todo eso? En Galilea. Fíjense, Jesús hasta el capítulo cuarto no sale de Galilea. Allí enseña, allí predica y allí sana. Pero ¿qué si es lo que sale de Galilea? Lo que sale de Galilea es su fama, vamos a ponerlo aquí punteadito. Dice Susana, su fama llegó hasta el norte, hasta Siria, lejos, superando esas montañas altas que hay al norte de Galilea y que sirven de, de límite con Siria. Entonces, es decir, la fama llegó hasta el extranjero. Hace 8 días me parece que les hablaba que al ser Jesús de Galilea era considerado medio extranjero, ¿sí? Que los judíos de Judea, los judíos de Jerusalén, ellos eran los que se consideraban auténticos judíos, porque por allá en Judea, donde eran más o menos mitad judíos, mitad paganos, pues consideraban a esos judíos como de segunda clase. ¿Por qué? Porque se juntaban con los paganos y pues tenían que juntarse y hace 8 días explicábamos precisamente eso. Tenían que juntarse porque hacían parte pues de su vida diaria, el comercio, la cultura, las vías, bueno, todo. Entonces, no obstante, Jesús predicaba en esa región medio pagana, medio judía, su fama llegó a una región totalmente pagana, Siria. Y ahora, otra cosa que nos dice, a Jesús venían de todo lado, de la Decápolis,
de Judea, de Jerusalén, ¿sí? Y del otro lado del Jordán. De todas esas regiones venían a Jesús. Vea lo que nos está diciendo ese sumario. Es prácticamente lo que sucedía por allá en la época de Jesús, antes de que se escribiera el Evangelio. Jesús enseñaba, predicaba, sanaba, todo el mundo sabía de él, su fama, y las personas iban a él, iban para escuchar su enseñanza, iban para escuchar su predicación, iban para ser sanadas de toda enfermedad y de toda dolencia. Entonces, ahí está. Y sobre todo no dice iban, dice lo seguían, lo seguían. Si la palabra aquí, si quieren escriban en el chat, ¿usted a quién sigue? Se me perdió mi chat. ¿A quién sigue usted? Por favor. A Jesús, a Jesús. Bueno, sí, muy bien que sigan a Jesús, muchas gracias. Pero bueno, entonces no ustedes. Una persona aquí, ¿usted a quién sigue? Usted, no, está mal formulada la pregunta. ¿Quién merece ser seguido? A nivel general, al pastor no necesariamente, a un líder tampoco, a Jesús, a un mentor tampoco. Bueno, a Jesús sí, pero Jesús tiene un título para poderlo seguir. Al Padre tampoco. Bueno, listo. Gracias, Edgar. Al Mesías tampoco. Edgar García nos dio la respuesta. A un maestro. Un maestro es aquel que es digno de ser seguido. Entonces, esa es la particularidad de un maestro. Ténganlo, por favor, siempre presente. ¿Y cómo se llama alguien que sigue? A ese seguidor, ¿qué nombre se le da? Discípulo. Vea, en eso sí estamos claros. Muy bien. Uno que sigue es un discípulo. Y uno seguido es un maestro. Y bueno, mire que eso se ha perdido mucho, pero vean cómo en las redes sociales se habla de los followers, ¿cierto? De los seguidores. Uy, tengo 1.000 millones de seguidores, bueno, millones de seguidores, los youtubers, bueno, los TikTokers, todos los que están allí, se habla de seguidores. Y por eso la importancia también allí de esto, porque ojo, ¿usted a quién sigue? Usted sigue a un maestro. Entonces, eso es importante, ¿cierto? Entonces, aquí Juan Carlos nos recuerda dos palabritas, la palabra maestro y la palabra discípulo. ¿Qué hace un maestro? Entonces, un discípulo, voy a ponerlo maestro, sino que con mi caligrafía aquí es un poquito difícil, pero voy a poner voy a ponerlo en griego, vea, didascalos. Un maestro es un didáscalos. Un maestro, ¿cuál es la acción que ejerce? Enseña. Muy bien, Joana, muchas gracias, ¿cierto? Un maestro enseña. Ah, bueno, voy a ponérselo en griego también, para que vean una cosa. Vea que es la misma palabra. Un didáscalos, didaskei. En griego se entiende. Un didáscalos, un maestro, didaskei. De ahí viene, por ejemplo, la palabra didáctica, ¿cierto? Uno que tiene una buena didáctica. Eh, y un maestro que enseña, ¿cierto? El término técnico es enseñar. ¿Cuál es el objeto directo de ese enseñar? Un maestro, un didáscalos, didasquea, por decirlo de alguna manera, una didaje. Un maestro enseña una enseñanza. Parece un trabalenguas, pero es un maestro enseña una enseñanza. Y por eso
las gentes se admiraban. Ustedes incluso, como esta materia, como este módulo, perdón, se llama Mateo y Marcos, vamos a ver que eso también se cumplía en Marcos en un versículo muy famoso, si lo encuentro. Mire, cuando Jesús sana al endemoniado en Cafarnaúm en el Evangelio de Marcos, la gente no se admiraba porque lo sanó. Dice, versículo 27, Marcos 1:27, por favor, Marcos 1:27. Marcos 1:27, Juan Carlos Rodríguez, por favor. Juan Carlos Rodríguez, vamos a abrirle el micrófono. Ya está. Marcos 1:27, profesor, ¿correcto? Es así. Ok, todos quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad, da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Vea, fíjense lo que la gente considera de él, ¿cierto? Entonces, una enseñanza con autoridad. Esa es la particularidad de Jesús. Todo su recorrido, todo su accionar en el Evangelio de Marcos viene allí. Y fíjense, una enseñanza, una didaje sería si usásemos la palabra griega para esta situación. Entonces, volviendo a nuestro sumario de Mateo, es importante entender todo esto que nosotros vemos allí. Es una enseñanza nueva, enseñada con autoridad, la que nos decía Marcos, y hace parte de las actividades de Jesús. Entonces, Jesús enseña qué? Pues una enseñanza. Predica qué? El reino. Y cura, ¿qué cura? Toda enfermedad y toda dolencia. Estando allí con los sumarios, vean que hay otro muy interesante. Entonces, mire, después del sumario, capítulo cuarto, pueden escribir en el chat, después del sumario, ¿qué se viene en nuestra estructura general del cuarto evangelio, del primer evangelio? ¿Qué hay después de ese primer sumario? El sermón del monte. Correcto, un sermón. El siguiente sermón, después del sermón del monte, ¿cuál es el siguiente sermón o discurso? Pónganlo ahí. Tan, 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 tan. Es allí el que encontramos. A ver, escriban, por favor. Es aquel, el de la sal de la tierra, no, en el capítulo 7 no hay, todo el sermón del monte, ojo, el sermón del monte no, muchos se me fueron, mucho para las parábolas. A ver, aquí, mírenlo ahí, ¿cierto? El primer sermón, pues es el del monte que llamamos así, ¿cierto? Aquí tenemos discurso, las bienaventuranzas. Después tenemos el de la misión, que es todo el capítulo 10. Ya se me adelantaron mucho para el del reino, ¿no? Jesús y la oración, todo eso, mire, capítulo 5 al 7 hace parte del gran sermón del monte o de las bienaventuranzas. Siguiente discurso, discurso de la misión. Pues fíjense ustedes que aquí en esta partecita, bueno, me devuelvo. Terminando la primera narración termina con un sumario. Vea interesante que la segunda narración también termina con un sumario, con un resumen de todo lo que hacía Jesús. Veamos, capítulo
9, versículo 35. Capítulo 9, versículo 35. A ver quién nos quiere leer el capítulo 9, versículo 35. Levanten la mano, por favor, para poderles dar la palabra. Oscar Forero, vamos a pedirle a Oscar Forero que por favor nos lea el capítulo 9, versículo 35. Profesor Wilson, Dios le bendiga. Recorría Jesús todas las naciones y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces vean, queridos estudiantes, que mire que en un versículo uno dice, oiga, ¿qué hacía Jesús? Uno comienza a echar un sermón de 3 horas, ¿cierto? Mire el Evangelio de Mateo, como en un sumario, en un versículo o en dos, tiene todo lo que hacía Jesús. Aquí está mucho más resumido que el del final del capítulo 4, pero ahí todo, entonces vea que es casi como una manera como el evangelista nos presenta todo. ¿Y cuál es esa manera como el evangelista nos presenta todo? Nos presenta todo. Poner narración, sumario y reacción de Jesús. Reacción de Jesús. Entonces, vean ustedes, y eso sucede en estos dos, en estas dos transiciones de narración a discurso. Narración, pum. Enseguida, sumario. Enseguida, reacción de Jesús. Y vea, los discursos de Jesús se presentan como reacción de Jesús a eso que nos va contando el narrador. Entonces, ya que estamos en el capítulo 9 y veimos el versículo 35, antes de pasar al discurso propiamente del capítulo 10, el Evangelio nos narra la reacción. Por tanto, vamos a ver a alguien que vaya levantando la mano mientras les digo capítulo 9, versículo 36 al 38. Capítulo 36, versículo 36 al 38. Patricia Legua. Entonces, Patricia Legua nos va a ayudar a leer estos versículos. Y otra persona que vaya levantando la mano para otro textico posterior. Patricia. Sí, querido pastor. Capítulo 9, versículo 36 al 38. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué lindo. Bueno, muchas gracias, Patricia. Ya le vamos preparando el micrófono también a Andrea Aima. Pero vean que el discurso del capítulo 10 nos habla de una reacción de Jesús. Dice Jesús, al ver cuáles multitudes, pues las que nos hablaba el versículo anterior, ¿no? Porque él recorría todas esas ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas. Fíjense que ahí como da por entendido las multitudes que mencionó en el capítulo 4, pero que aquí en el capítulo 9 no menciona. Entonces dice, al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión y la reacción mm, provocada por esa compasión es el discurso. Lo mismo, ahora el inicio del Sermón de la Montaña, capítulo 5, versículo 1. Vamos a pedirle entonces a Andrea Aima que nos lea el capítulo 5, versículo 1 y 2. Andrea Aima.
Ujú. Activa tu micrófono, Andrea. Ahora sí, adelante. Listo. Gracias. Dice, Mateo 5:1 dice, viendo la Puede hablar, o trate de hablar un poquito más fuerte, por favor, Andrea. viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Continuó, Sí, al 2. y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Listo, muy bien. Entonces aquí vemos también eso. El discurso que viene a pronunciar Jesús es reacción a esas multitudes. Al ver la multitud, subió al monte, se sentó, porque ojo, los maestros para enseñar se sentaban. Acuérdense cuando Pablo habla de cómo fue su formación como fariseo, dice, sentado a los pies de ¿quién? De Gamaliel, ¿cierto? Exacto, porque era el discípulo, el maestro se sentaba y le enseñaba al discípulo, eran clases personalizadas. Eh, entonces, esa era la situación. Eh, otro, otro maestro famoso fue Aristóteles, porque fue maestro de un gran rey de la antigüedad. ¿Se acuerdan de quién? Si se acuerdan, escríbanlo ahí en el chat. Pero es nada más y nada menos que uno cuya muerte significó el inicio de una nueva era, el inicio del helenismo en el mundo. Entonces, Aristóteles no solamente es, y tal vez eso contribuyó a que sea famoso en nuestro tiempo, y que cuando vamos al colegio tenemos que estudiar la filosofía de Aristóteles, gracias, Oscar, precisamente de Alejandro, y no cualquier Alejandro, ¿cierto? Sino Alejandro Magno, que lo llamamos, ¿cierto? Exactamente. Bueno, pues era eso. En la antigüedad siempre había un maestro, los discípulos buscaban sus maestros para a los pies de sus maestros escucharlo. El maestro entonces enseña, un didáscalos didascalea, una enseñanza, una didaje, y lo hace sentado. Por eso acá el comienzo del capítulo 5 es muy solemne, ¿no? Eso que acabamos de escuchar precisamente. Jesús ve la multitud, sube al monte, pero ojo, no sube al monte como Moisés allá, lo más a la cumbre del monte, ¿cierto? Sino sube al monte como para tener un lugar de predicación, para distanciarse un poquito de la multitud. No, no tenía un banquito, por decir, para pararse, una escalera, sino es para que la gente lo vea y predicar, que su voz llegue a toda la multitud. O no sube al monte para alejarse de la multitud, como en el caso de Moisés, en los relatos del Pentateuco, sino que sube al monte para que su palabra llegue a toda la multitud. Entonces, aquí interesante, después de las bienaventuranzas, fíjense, son las propuestas que hace Jesús de felicidad. Y a ver aquí estas traducciones que yo tengo. Aquí a la mano tengo la Valera contemporánea y la de Jerusalén, que nos dice en el capítulo 5 una y otra, dice bienaventurados, bienaventurados. ¿Tiene alguien otra traducción que no diga bienaventurados? Escríbala en el chat, ¿cierto? Pero ¿cuál sería? Porque uno la palabra bienaventurado no la entiende mucho. ¿Cuál sería el significado? En griego dice makarioi, que significa realmente felices, dichosos. Exactamente. Vea que sí, ustedes manejan ahí algunas traducciones, o no sé si es la respuesta a la pregunta, ¿cómo pudiéramos traducir? ¿Cuáles son, quiénes son los bienaventurados y quiénes son los dichosos? Esa es la propuesta de Jesús. ¿Cómo alcanzar la felicidad? ¿Cómo alcanzar la felicidad? Y la felicidad se alcanza a través de estas propuestas. Cada una de las bienaventuranzas más o menos guarda, cada una de las bienaventuranzas guarda más o menos la misma estructura, ¿cierto? Una declaración de bienaventuranza, dice bienaventurados. ¿Quiénes?
los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre, etcétera. Esa es la declaración. El segundo lugar es la condición para alcanzar la bienaventuranza, que es esa que leí en segundo lugar, pobres, mansos, etcétera. Y tercer elemento que ustedes encuentran en cada una de las bienaventuranzas es porque, o sea, usted no va a ser bienaventurados porque llora. ¿Quién va a ser feliz por llorar? Nadie. Si usted llora es porque está triste. No, usted es feliz por el tercer elemento, porque recibirán consolación, porque heredarán la tierra, porque serán saciados, porque alcanzarán misericordia. Ese tercer elemento de las misericordias, de las bienaventuranzas, disculpen, es el que causa la felicidad. Entonces, bienaventurados porque serán consolados. Pero ¿qué hay, qué se necesita usted para ser consolado? Pues, primero que todo, llorar, ¿cierto? Es decir, llorar, pues uno entiende, llorar con los que lloran, llorar con los que sufren, bueno, tantas maneras que hay de llorar, etcétera. Vamos a encontrar siempre estos tres elementos. Fernando tiene la mano levantada por una pregunta o por candidato por si hay que leer algún versículo. Listo. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, Dios bendice a una traducción que me están pasando por acá. Es ya puede llegar a significar eso, pero es la felicidad, ¿cierto? Pues que el significado es de todas maneras que la felicidad proviene de Dios y todo esto, pero textualmente el texto dice felices, felices eh, los que cumplen estas condiciones. Hay otra traducción que me pusieron aquí, afortunados. No, no sería tan conveniente de pronto. ¿En qué sentido? Que uno cuando dice afortunado dice, es como una fortuna es ganarse la lotería, es como un azar, ¿cierto? No, el Evangelio no propone que la felicidad sea como algo que viene así de repente, no, se alcanza la felicidad con el trabajo diario, con la lucha cotidiana, con ser pobres en espíritu, buscar la justicia, tener hambre y sed de la justicia, bueno, todos estos elementos. Entonces, después de estas bienaventuranzas, que es la declaración de la dicha con la cual comienza el Evangelio, mire que al comienzo de la clase les hablaba de un término que es la justicia. Y esa justicia es prácticamente cómo definimos justicia. ¿Qué es justicia? Yo creo que aquí sí no nos ayuda la traducción de la RAE. Justicia en la Biblia es el modo que cada uno tiene de actuar de acuerdo a la ley. Es un modo de actuar de acuerdo a la ley. Es un modo de proceder. La justicia es el modo de proceder, valga la redundancia, justo. Entonces, ¿quién es el que tiene la mayor justicia, la mejor justicia? Pues Dios, ¿cierto? Es el modo de proceder de Dios. Y por eso, entonces aquí abramosle el micrófono a Fernando Galás para que nos lea allí en el capítulo 8, en el capítulo 5, en esta sección de la justicia superior, veamos dos versículos interesantes, el 17 y el 20. Capítulo 5, leamos primero el 17 y después el 20. Fernando Galás. Amén. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Bueno, Entonces, pasemos al 20, Fernando. ¿al 20? Le advierto
a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Bueno, entonces gracias Fernando. Entonces aquí volvemos a enfatizar un aspecto importante, es nuestra relación de acuerdo a la ley. La justicia superior que habla allí, o la justicia en general, incluso tema de las bienaventuranzas, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, o dichosos los perseguidos a causa de la justicia, nos habla de la relación con la ley. ¿Cuál es la acusación ante Jesús? Ya hablamos de un tema anteriormente que era la prueba de Jesús, probar su legitimidad. Entonces, ¿la propuesta de Jesús es legítima? Él vino a cancelar la ley, pongámosle así, o él vino pongamos el vasito que se llena, a cumplir la ley, cumplir, completar, ¿cierto? Él vino a completar la ley. Entonces, ¿vino a cancelarla o era incompleta y vino a completarla? Hablemos de pronto de esta palabrita, ¿cierto? Que el modo de actuar no sea un modo al 5%, al 6%, que sea un modo al 100%. Entonces, por eso, lo primero que él dice, "Ve, no piense que yo vine a abolir, a cancelar, a anular la ley, vine a completar la ley". Y entonces, ojo, ustedes han escuchado que los mejores cumplidores de ley, ¿quiénes son? Escríbanlo en el chat, en la época de Jesús. ¿Quiénes se las daban de ser los mejores completadores de la ley, cumplidores de la ley? Los fariseos, correcto. Entonces, mire el reto que Jesús le pone a sus discípulos, que nos acaba de leer Fernando en el versículo 20. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, dice, ¿quiénes son los mejores cumplidores de la ley que ustedes conocen? Los fariseos. Bueno, ustedes tienen que completarla mejor que los escribas y fariseos. Y entonces, a partir de esos versículos, ya incluso el 21, ustedes ven que en el 21 hay una cita de la ley, una cita del Pentateuco. Han oído que se dijo a los antepasados, o han oído que se dijo a los antiguos, o han oído que se dijo, o está escrito, bueno, cualquiera de esas maneras dice. Han oído que se dijo, entonces mire que aquí dice, han oído. ¿Por qué no me deja? Dios mío. Entonces, la primera parte dice, han oído, ¿cierto? Dice, han oído. La segunda parte hay una cita del Antiguo Testamento, una cita. Y la tercera parte dice, perdón, ahí dice, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, en este caso, cita del Antiguo Testamento, no matarás, ¿cierto? ¿Cuál es la cita? No matarás. Y después hay otra cosa que dice, y el que mate será culpable de juicio. Eso no lo dice el Antiguo Testamento, eso no lo dice el Pentateuco. Y entonces, dice, el que mate. Esa es la interpretación que hacían los contemporáneos de Jesús, es decir, los escribas, los fariseos. Y después dice, en cuarto lugar, ahí se dice, yo os digo tal cosa. Entonces, ahí es, yo les digo, mejor dicho, 100%. El que mate, vamos a ponerle un 70%, 70%. O sea,
Han oído que se dijo, no matarán. Segundo renglón, cumplan esto al 70%. ¿Cómo se cumple eso al 70%? Pues considerando pecador o reo de juicio al asesino y al que le quita la vida a otro. Pero ¿cómo se cumple eso al 100%? Dice Jesús, yo les digo, el que se enoje contra su hermano será culpable. Entonces, ¿cómo se cumple el mandamiento no matar? Los contemporáneos de Jesús dicen, pues no matando. Y Jesús les dice, no, mijitos, no están ni fríos ni tibios. Eso se cumple es no enojándose contra su hermano. O sea, nos está prohibido a los creyentes enojarse contra su hermano. Dice, y el que le diga necio aquí o el que le diga renegado, y se va, o sea, peor. Entonces, eso es. Todo lo que ustedes encuentran ahí, en ese final del capítulo 5 tiene esa estructura. Ustedes han oído que se dijo, versículo 27, no cometerán adulterio. Dice, vea, ahí no dice cómo interpretan los fariseos, pero nos dice cómo se cumple eso al 100%. Dice, vea, el que mira con deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Sí? Entonces dice, mire, no es cometiendo o evitando actos, es maquinando algo. Es esa un poco la reacción para cada una de estas oportunidades. Bueno, Juan Carlos tiene una pregunta. Entonces, Juan Carlos, adelante. Profesor, siguiendo la línea que usted estaba hablando en el versículo 21, donde Jesús le dice, los fariseos son los mayores que de verdad ellos deben de cumplir la ley, pregunto, en esa parte donde dice cumplir, ¿también se puede interpretar como obedecer igual, de la igual forma? Estoy viendo el 21 o el Sí, cuando usted 19. estaba explicando, lo que pasó fue que como ya nos despegamos un poco de lo que estaba diciendo, estoy retomando lo que usted estaba hablando, cuando estábamos leyendo el versículo 20, porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley, etcétera, etcétera, él está diciendo que de alguna manera que los fariseos tienen que cumplir la ley, se puede interpretar también no solo cumplir, sino que tenían que obedecerla de la misma forma, ¿sí o no? Bueno, yo diría que no. Ok, ¿En qué sentido? Que las palabras de Jesús son normativas, y esa palabra la he empleado ya en otra ocasión, son normativas, obligan a quienes, a sus discípulos. Son las palabras a sus discípulos. Son válidas para todo el mundo, pero el que las obedece se convierte en discípulo de Jesús. Mire que también aprovecho para ver, para resaltar algo que esos primeros versículos del sermón dicen. Jesús sube al monte. Allí está toda la muchedumbre, dice, pero se le acercaron los discípulos. Es decir, que hay como dos círculos de personas, uno más cercano, que son los discípulos ahí juntico a Jesús, y otros un poquito más alejados, pero todos están escuchando. Cuando usted pasa del escuchar físico al escuchar moral, es decir, a obedecer las palabras de Jesús, pues se está convirtiendo en su discípulo. Hubo muchos fariseos, muchos escribas que se hicieron discípulos de Jesús, pero hubo otros que tampoco se hicieron discípulos de Jesús. Entonces, pero de todas maneras eran admirados por Jesús. ¿Por qué digo que eran admirados? Porque si no, y fueron tan admirados por Jesús que muchas de sus buenas obras no fueron ocultadas en el Evangelio, ¿no? Porque dice, "Vea, estos tipos le hicieron la vida imposible a Jesús, pues les pongo todo malo". Acuérdense aquel pasaje, hagan lo que ellos les dicen, pero no lo que ellos hacen, ¿cierto? O sea, que Jesús estaba de acuerdo con la enseñanza de los fariseos. ¿Qué les faltaba? Llegar a ese 100%. Y de todas maneras los fariseos pues tenían un excelente o una buena relación con la ley. No excelente como la de Jesús, porque el cumplimiento de los fariseos era así muy riguroso, pero ellos cumplían la letra de la ley. Jesús va más allá y, eh, y nos habla no de la letra de la ley, sino del espíritu de la ley.
Y en este sentido, sí, nosotros decimos aquí completar también para responder a una pregunta que hay en el chat, como para entender el significado, las traducciones suelen ser cumplir, cumplir la ley. Pero es que cumplir es, usted manda y yo obedezco. Es como ese cumplir, cumplir una norma. Por eso se habla de cumplir la ley. Pero la palabra empleada es completar la ley, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es lo que Jesús está pretendiendo, llegar al significado auténtico de lo que hay allí. También vale la pena allí, en esa justicia superior de la ley, ¿cierto? Que es el caso y que tiene, después de todas las explicaciones que Jesús da, compara que todo tiene que ser hecho con el corazón. Cuando habla dice, vea, cuando usted haga las cosas, no las haga para que los demás se den cuenta, sino si usted va a orar, que nadie se dé cuenta, que se dé cuenta a Dios. Y su Padre del cielo y su Padre que ve en lo escondido te recompensará. Si va a hacer limosna, mejor dicho, no ponga el letrero grandote, vea, pito, eh, anuncio que estoy dando limosna, o si estoy haciendo ayuno, lo mismo, ¿cierto? Dice, no, si usted está ayunando, mejor dicho, que su rostro no deje ver que tiene hambre, ¿cierto? Ese es el sentido. Hacer las cosas con el corazón es hacer las cosas de manera superior. Y fíjense que aquí también hay una diferencia en este pasaje, que algunas Biblias titulan Padre Nuestro, ¿m? Mientras que en Lucas son los discípulos los que le dicen, oye Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Aquí no es intención, no surge de los discípulos esto, sino del mismo Jesús. Cuando dice, ustedes cuando oren, oren el secreto. Después dicen, vea, ustedes oren así. No usen muchas palabras como hacen los paganos, que piensan que entre más palabras usen, los van a decir, vea, ustedes oren lo básico. Y dice esos parámetros, ya hablamos algunos de ellos al comienzo de la clase, sobre todo aquel de, vea cómo se repite. Eh, ¿Cómo es? Que se haga tu voluntad, que es lo que hizo Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Mm? Eh, Hágase tu voluntad, no nos metas en la prueba, ¿sí? O sea, no me meta a la prueba. Pero vea que Jesús complementa ya en el Getsemaní. No, Dios, no me sometas a la prueba. Pero si es necesario, el auténtico discípulo dice, ya, ¿cierto? Mm, el término limosna ya no se emplea, sino ofrenda. Esto es diferente, ofrendas y limosna es diferente, porque limosna viene de un término griego que es elemosine, que significa también compasión. No es la ofrenda que usted da, dice, eso se lo da en Colombia a la DIAN, ¿no? Que es aquí la que maneja los impuestos. O no, es la limosna, si se entiende etimológicamente, es la compasión que usted da, la misericordia, es la misericordia, es como usted es misericordioso. Cuando usted sea misericordioso y dentro de la misericordia hace parte ayudar a los necesitados, ¿cierto? Pero no así como la monedita que uno bota en el semáforo, sino la misericordia, no alardee, hágalo en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿cierto? Entonces, ojo, porque mire cómo a veces, si ustedes tienen la oportunidad de tener una Biblia interlineal, pues ahí pueden ver que se parecen los términos. Entonces, este término que las Biblias traducen como limosna es porque en griego dice elemosine, y que se traduce, cuando tú hagas misericordia con los demás, que tu Padre, que tu mano derecha, así como cuando uno toca piano, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, ¿cierto? Bueno, sino tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y hablando de la justicia, Jesús aquí en el Sermón de la Montaña pone ciertos punticos que nos ayudan a entender todo.
Dice, mire, ay, le parece muy largo este discurso de la montaña, leas el capítulo 7, versículo 12. Porque dice, cuanto quieras que los hombres, que les hagan los hombres, háganlo también ustedes a ellos, porque esta es la ley, mire, la ley y los profetas. Acuérdense que, o si no, nosotros llamamos Pentateuco algunos libros de la Biblia. Los judíos lo llamaban ley y a los otros libros lo llamaban profetas y a una tercera parte lo llamaban escritos. Entonces, ellos para referirse a lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, decían ley, profetas y escritos. Por eso usted dice, ¿quiere cumplir lo que está allá en la Biblia? A veces decían solo ley y profetas, como en este caso. ¿Quiere cumplir la ley y los profetas? ¿Dónde está la ley y los profetas? Usted hágale a los demás lo que quiere que los demás le hagan a usted. Bueno, enseguida nosotros tenemos ahí nada más y nada menos que ya el final del discurso. Entonces, el final del discurso y como, así como como a imagen de las antiguas alianzas de los pueblos de ese entorno. Después de las alianzas habían bendiciones y maldiciones. El que termina el libro del Apocalipsis, ¿cierto? El que cumpla todo le irá bien. El que le quite una cosa de estas, eso maldiciones. Lo mismo termina aquí Jesús. Dice al final, el que escuche estas palabras y las pone en práctica será como el hombre sabio que construye la casa sobre roca, pero el que escuche y no ponga en práctica es como el hombre necio que construye sobre arena. Bueno, entonces es importante que ustedes vayan sabiendo toda esta, o teniendo en cuenta, mejor más que sabiendo, toda esta situación. Después vean que ustedes, cómo encuentran aquí, que en este capítulo 8 y 10, 8 al 9, perdón, aparecen ciertas narraciones de milagros, pero están todas agrupaditas, 10, porque el número 10 también es significativo, ¿no? Siempre se hablan de cositas que van en 10. La misma Decápolis, ¿no? De la cual mencionábamos en el primer sumario, dice, lo seguían gentes de la Decápolis. ¿Qué significa Decápolis? Son las 10 ciudades. Deca 10, Decaedro, Decámetro, Ah, no, ese es un hotel, no quiero, no creo. El Decámero no es de por ahí, bueno. Deca 10 y polis ciudad, ¿cierto? Entonces, de las 10 ciudades importantes que había y un poco como al nororiente de lo actual de Galilea, se conocía técnicamente como la Decápolis. Aquí también serían como los decamilagros, 10 milagros, una, una manera como Jesús pues se desglosa lo que está en los sumarios. En el sumario Jesús dice, Jesús enseñaba. Entonces ahí están los discursos. Ah, pero es que Jesús sanaba y curaba de toda dolencia. Ah, entonces ahí está el relato del leproso, del siervo del centurión, de la suegra de Pedro, bueno, la tempestad calmada, los endemoniados gadarenos, el paralítico, bueno, toda esta, la hija de Jairo, los ciegos. Entonces ahí está toda esta situación. Cómo Jesús se presenta como el que sana, porque ¿para qué se presentan los milagros? Los milagros le confieren como en la narración, como la autenticidad a las palabras de Jesús. Si están diciendo, este es un maestro auténtico, sus predicaciones son válidas y legítimas porque están corroboradas por los milagros, ¿cierto? Pero es un maestro que cura y enseña. Entonces, ¿cuál es el propósito de las narraciones de los milagros? Llevar a creer en las palabras de Jesús,
creer en la autenticidad, en la veracidad, en la importancia de las palabras de Jesús. Esto es, pues, el, el, el significado de estos milagros de Jesús, de la mayoría de los cuales, pues, encontramos también en los otros evangelios. Miren, por ejemplo, uno de ellos, hay algunos que surgen como a las malas, ¿no? Como la curación de la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero hay otros que ocurren también por, como en un diálogo con Jesús. Miren cómo los endemoniados le dicen a él. Capítulo 8, versículo 29. Se pusieron a gritar: ¿qué tenemos que ver con nosotros contigo, Hijo de Dios? Lo reconocen. ¿Has venido aquí para atormentarnos? Y vean cómo, Hijo de Dios, aquí nosotros, ay, yo ya sabía, ¿cierto? Uno dice, yo ya sabía, porque yo ya me leía ya el relato del capítulo 1 y 2, donde los magos le ofrecen incienso. Es una manera, vea que es el mismo propósito, reconocerlo como en su divinidad. Y aquí lo reconocen también. Un poco similar a Marcos, donde como hijo de Dios no lo reconocen los seres humanos en primera instancia, sino como esas fuerzas extrañas, lejanas, no humanas, el mundo del espíritu. Pero pues eso no es importante. Lo más importante es cuando el ser humano lo reconozca como tal. Vea como le dicen, em, como le dicen los ciegos en el capítulo 9 versículo 27. Dos ciegos lo siguieron y a gritos le dijeron: ten compasión de nosotros. Vea, hijo de David, ¿sí? Mire, no le dice hijo de Isaías, hijo de Jesé, hijo de Tamar, no, hijo de David. Ya sabemos por qué, hijo del rey, ¿cierto? Entonces, ahí también tenemos esa situación que termina con eh, con la, con el sumario que también ya estudiamos anteriormente, ¿cierto? Donde nos habla de esa compasión a la multitud. ¿Qué sigue? El siguiente discurso, segundo discurso de Jesús, el discurso misionero, que podríamos tener como estos grandes temas del discurso misionero. El discurso misionero comienza con el llamado de los discípulos, ¿cierto? Dice, llamó a sus 12, les dio autoridad, ¿verdad? La importancia de la autoridad sobre espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, son auténticos seguidores, pero no cualquier seguidor, no cualquier discípulo, sino discípulos con autoridad. Porque yo puedo decidir seguir a Jesús. La apostolicidad, convertirse en apóstol, significa recibir también, por ejemplo, como en este caso de parte de Jesús, la autoridad. Y después vienen los nombres de todos. Bueno, un dato curioso, sabemos que este evangelio se llama el Evangelio de Mateo. ¿Por qué se llama Mateo? Que es una de las preguntas recurrentes. Probablemente también porque aquí es el único evangelio en el cual a uno de los discípulos le da ese nombre, Mateo. En los otros evangelios donde se habla como de este personaje publicano, se habla es de Leví. Entonces aquí, en el evangelio de Mateo, al Leví de los otros evangelios lo llama entonces Mateo, eh, cobrador de impuestos, es decir, enemigo del pueblo, de acuerdo a estas características que daban los judíos. Y después de narrar esa vocación de Mateo, ve también al comienzo del capítulo 10, allá donde está el nombre de los discípulos. Mateo es uno de los pocos de los cuales describe quién es. Por ejemplo, dice Felice y Bartolomé, Tomás,
Pero hay otros que sí describe quiénes son. Simón el cananeo, Judas Iscariote, Simón llamado Pedro al inicio en el versículo 2, su hermano Andrés. Entonces dice Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan. Entonces casi que de la mitad da alguna indicación de quiénes son. Y dentro de los que da alguna indicación de quiénes son, está Mateo. Mateo dice ahí, el publicano, ¿cierto? Dice Mateo, el publicano, o Mateo, el cobrador de impuestos, de acuerdo a la, a la traducción que ustedes tengan. Entonces ahí tenemos pues que nos habla de esa misión de los 12, en qué consiste, los envía, les anuncia las persecuciones y también las actitudes que debe tener el discípulo misionero. Interesante allí, en medio del capítulo 10, versículo 24, que nos dice algo que a veces uno no entiende por nuestro contexto. Versículo 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Pues claro, porque el día en el cual el discípulo sea más que el maestro, pues ya deja de ser discípulo, ¿cierto? El discípulo sigue al maestro. Si pasa al contrario, pues ya no es discípulo, sino que sería maestro. Entonces, ahí para tener en cuenta ese segundo discurso. Después de esto, volvemos. Ay, ¿qué me pasó? Sí. Después de este discurso, tenemos entonces otra sección, perdón, que no veo bien, que nos habla pues aquí del testimonio del bautismo, de la pregunta por el bautista, el tema del juicio, el tema de los ayes, Jesús que, que habla acerca del sábado, pero aquí fíjense que ya no es en una situación de solo, o sea, son palabras de Jesús que ocurren con mediación del narrador. Entonces, esta sección narrativa tiene realmente varias intervenciones de Jesús, varias enseñanzas de Jesús que nos hablan pues de estos temas, ¿cierto? El bautismo, el juicio, algunos ayes que se contraponen, digamos, a las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, y aquí los ayes en el versículo 20 y 21 del capítulo 11. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hicieran las señales que se hicieron aquí, bueno, hace tiempo se hubiesen convertido. Nos habla pues de la sencillez, nos habla de la relación con el sábado y termina con alguna alusión en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo a algunos dichos y hechos de Jesús. Después de esta sección narrativa, vuelve una sección discursiva, que es la de las bienaventuranzas, ¿no? Entonces, perdón, la de las parábolas, con razón que me miraban raro, la de las parábolas. Entonces, y vean que aquí también hay como una actitud de Jesús que es respuesta a lo que ve. Versículo 13:1. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó en la orilla del lago. Versículo 2. Como mucha gente se le acercó, él se subió a una barca. Fíjense que hace con la barca como hizo con el monte. Al monte se subió como si fuera un lugar de predicación. La barca no fue para irse. Y dice, y mire la misma actitud del primer discurso. Y se sentó, como hace un maestro, mientras que la gente se quedó en la playa. Entonces Jesús les habló por parábolas de muchas cosas. Si hay algo en que la mayoría de expertos coinciden acerca de Jesús, es que su predicación estaba caracterizada por parábolas. Y recordemos el sumario.
enseñaba y predicaba. Estas parábolas son más predicación, ¿sí? Porque hace parte de cómo él hacía este tipo de predicación. Es un discurso en el cual Jesús pues predica a través de parábolas para tratar de hablar o seguir como en continuidad con darle solemnidad a su predicación. Acuérdense, el mismo Moisés nos relataba el Éxodo. Cuando Moisés salía de hablar con Dios, su rostro era resplandeciente. Entonces, digamos que los judíos no podían ver a Dios cara a cara, solo Moisés. ¿Cómo accedían a él? A través de la ley de Moisés. Es casi como esa solemnidad. Jesús no revela directamente el reino de los cielos, sino que nos habla del reino de los cielos a través de parábolas. Esto no solamente es didáctico, sino que de alguna manera le confiere cierta solemnidad. Después tenemos pues esta sección que nos habla de de la, de la nueva parte narrativa de los capítulos 13 al 17, en el cual tenemos episodios muy importantes como la multiplicación de los panes, el relato de la muerte del Bautista, las enseñanzas o Jesús que camina sobre las aguas, su relación con los fariseos, las dos multiplicaciones de los panes, bueno, el primero y segundo anuncio de la pasión, que son especies también como de sumarios en los cuales Jesús va dejando conocer su enseñanza. Entonces, pero ya sabemos que es eso. A Jesús no lo toma por sorpresa su pasión y muerte. Él va enseñando acerca de su pasión y su muerte. Por ejemplo, el segundo anuncio de la pasión, capítulo 17, versículo 22. Yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le matarán y al tercer día resucitará. Y se entristecieron mucho. Una cosa, los anuncios de la pasión van acompañados del anuncio de la resurrección, o sea, no es solamente la pasión, el misterio de Jesús es uno, es pasión, muerte y resurrección. Un cristiano no predica únicamente la pasión, no predica únicamente la resurrección, el misterio de Jesús quedaría incompleto. Y eso se ve también en los anuncios de la pasión, que son mini evangelios, ¿sí? Sino que en todo va pasión, muerte y resurrección. Por eso, después del primer anuncio de la pasión, sigue la transfiguración, que es como el que es sin el cómo, que es el anuncio y el énfasis en la resurrección de Jesús. Entonces, es ese anuncio, digamos, a través de esa imagen. Y aquí llegamos al capítulo 18, que es súper importante. Y miren nomás en la temática. Cuando Jesús, ¿cómo quiere Jesús su iglesia? ¿Cómo quiere Jesús que sea su comunidad de seguidores? Mire, en el medio de esa discusión por el mayor, por el más importante, él quiere una comunidad de hermanos, ¿sí? Que el más pequeñito sea el hermano de todos, sea considerado el, eh, sí, el de mayor relevancia en la comunidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que él dice allí en el capítulo 18, ¿cierto? Dice, si no cambian, versículo 3, si se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Versículo 10, guárdense de menospreciar a uno de estos más pequeños. Y pues ahí está la cuestión de la oración, la cuestión del perdón, pero es que usted cuando perdona,
¿Qué es perdonar? Perdonar es convertir al agresor en hermano. Ya no considerarlo pecador y agresor, sino considerarlo, eh, perdón, hermano. Tenemos entonces, después de este discurso, la última sección narrativa antes de del discurso final, donde viene como una interacción muy especial sobre el matrimonio, los niños, las riquezas, tercer anuncio de la pasión, y termina esto con la entrada de Jesús en Jerusalén y la predicación de Jesús en Jerusalén, que tiene como punto central pues ese último discurso de él en esa ciudad que llaman algunos el discurso escatológico. Allí una de las parábolas que más se resalta pues es esa del juicio final, ¿no? Que pone a unos a la derecha y otros a la izquierda, y vean cómo está unida con aquello del capítulo 18. Cada vez que hiciste esto por uno de mis hermanos más pequeños, ¿no? El encarcelado, el desnudo, el hambriento, etcétera, por mí lo hiciste. Y si no lo hiciste por uno de ellos más pequeños, pues por mí no lo hiciste. Entonces, ¿cómo es ese la manera como también se plantea esto, como algunos lo conciben, como el evangelio eclesial precisamente, el evangelio de la comunidad, el evangelio de la iglesia, porque se centra en la comunión entre los hermanos? Interesante, ya pues es la parte central que ustedes conocen muy bien, pasión, muerte y resurrección, termina precisamente con esa apertura a la universalidad después de una profunda identidad. Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Es el hijo de David, el hijo de Abraham. Pero las repercusiones de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, no terminan o no se circunscriben a la comunidad de hijos de David e hijos de Abraham, sino que van hacia una misión universal. ¿Y dónde termina esa misión universal? Pues allá en ese último elemento, capítulo 28, versículos 16 al 20, por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, le adoraron. Recordemos a los magos. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos, ¿sí?, a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a guardar todo lo que yo les he mandado, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay muchas conexiones entre el inicio y el final del Evangelio. Voy a hablar solo de una de ellas. ¿Se acuerdan? En el anuncio del nacimiento de Jesús le dice, porque Él será el Emmanuel, Dios con nosotros. Y termina el Evangelio con eso. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, hay 5 minuticos de pronto de tiempo para alguna pregunta. Si entonces, Alex, por favor, su pregunta. Alex Sea. Gracias, profe. Bueno, tenía dos preguntas. La primera, siempre había leído el texto de Jesús vino a cumplir la ley, no vino a abolirla, sino a cumplir. Y bajo ese criterio, pues había una conclusión y era que Él vino a cumplir por nosotros lo que nosotros no pudimos cumplir. Y de esa manera, en Él, los que entramos en Cristo, ya hemos cumplido la ley porque Él la cumplió. Cuando hablamos, ya se cambia el término de cumplir a complementar, pues entonces me da otro pensamiento porque, bueno, tengo entendido en la parte de ley el punto de que había una ley ceremonial que tenía que ver con todo el tema de fiestas y sacrificios y una ley moral. Tenía la concepción que la ley estaba aún vigente, pero para los transgresores, parricidas, homicidas,
bueno, toda la lista que muestra las escrituras, pero entonces nosotros estamos, bueno, en una gracia bajo la cual ya la ley ceremonial no nos rige porque ya se cumplió en Cristo, en su sacrificio. Y la ley moral, pues, es algo natural que produce el Espíritu. Entonces, ¿cómo poder concluir el tema de cumplir a complementar? Porque si hablamos de complementar, me daría la sensación que todavía la ley Bueno, seguiría vigente y hay que cumplirla. Y la otra, profe, era la que había en el chat, que es así más general, y es cuál es la gran diferencia entre predicar y enseñar. Gracias, profe, esas serían las dos. gracias, Alex. Una claridad, no es complementar, es completar, ¿cierto? Porque un complemento, así se llaman estas cosas de Chrome, que uno las puede instalar, pero si no las instala no pasa nada, el complemento, ¿cierto? Algo que puede ser no obligatorio, es completar. Para Jesús, el cumplimiento de la ley, el actuar de acuerdo a la ley, es imperfecto por parte de los fariseos de su época. Él muestra que el cumplimiento es ir más allá de la ley, más allá de lo que está escrito. Entonces no es que ya no es válido no matar, no. Es que el Jesús enseña es y les dicen, es que yo no he venido a quitar la ley, vine a darle, a completarla, porque ustedes no la completan, ustedes la cumplen a medias. Entonces no se trata simplemente de no asesinar a alguien, sino de respetarlo siempre, ¿sí? Es un poco este el sentido. Y normalmente la diferencia entre enseñar, la enseñanza es general y la predicación suele enfatizarse en el reino de los cielos para Jesús. Jesús predica el reino de los cielos y la iglesia predica el evangelio. Bueno, vamos a darle una pregunta a Fidel Castro, tal vez la última pregunta. José, si quiere escribir su pregunta en el chat. Fidel Castro, Cano. Sí, sí, gracias, profesor. Mire, una pregunta solamente sin comentarios. El, Cuando se dice, por ejemplo, llama a los apóstoles, llama a Simón, Mateo dice Simón el cananista, pero Lucas en Hechos dice Simón el celote. La pregunta es, ¿los celotes eran conocidos como los celosos o los celotes eran conocidos como un grupo terrorista? Bueno, no sé si tan extremo como un grupo terrorista. Los celotes era un grupo que quería la libertad de Israel política y entonces tenían pues actitudes eh, de tratar de hacer esa liberación por medios políticos y militares que pues no estaban de acuerdo un poco a las enseñanzas de Jesús. Incluso algunos consideran que probablemente también dentro de los discípulos, como usted menciona, había algunos de ese partido. Eh, Simón, no estamos hablando de Simón Pedro, cuando el cananeo del cual habla el Evangelio de Mateo es otro Simón, ¿cierto? Entonces había Simón llamado Pedro y Simón llamado el cananeo, un poco como preámbulo. Bueno, entonces el reino de los cielos es aquel que se refiere a todo el modo o a toda la justicia, modo de comportamiento, donde el soberano es Dios. El soberano, el monarca es Dios. Por eso lo llamamos reino de los cielos. Si yo actúo como si soberano fuera Dios, pues estoy aceptando el reino de los cielos. No hay datos ciertos acerca de lo que nos pregunta José Romero, si uno de los apóstoles de Jesús fue su hermano, por ejemplo, Santiago, eh, pero sí que hubo una cercanía étnica y familiar con Jesús. Puede ser que sea del alcance así más íntimo y más cercano, pero al respecto pues no hay una declaración
final de parte de los expertos. Bueno, pues les agradezco por su participación en este panorama, pues es un módulo general de 2 clasecitas sobre el Evangelio de Mateo y de otras 2 sobre el Evangelio de Marcos. Espero que esto les haya servido, sobre todo la estructura de los 2 evangelios, que ustedes las pueden volver a consultar en la grabación de las clases, que les sirva para situar, para leer el Evangelio y para entender mejor, de acuerdo al lugar donde se encuentra cada pasaje bíblico, pues esas enseñanzas que encontramos allí. Entonces, de verdad, muchas gracias a ustedes por su atención. No olviden llenar la lista de asistencia, los que falten, y completar el quiz, y si acaso les hace falta alguna otra actividad, por favor, completar. Muchas gracias a todos. Gracias, hermana Leticia, por la invitación a estar con ustedes.